Nunca pensé que llegaría este momento. 74 años cargando una historia que aprendí a enterrar tan profundo que hubo épocas en que casi logré convencerme de que no era mía, de que le había pasado a otra muchacha lejana que ya no existía. Pero aquí estoy, frente a esta cámara, con las manos que me tiemblan, aunque ya no sé si es la edad o los nervios, con los ojos que siguen llenándose de lágrimas, aunque ya pasaron más de 50 años. Aquí estoy, porque guardar silencio se volvió más pesado que hablar, y porque hay algo que me dice, en ese lugar donde uno sabe las cosas, sin poder explicar cómo las sabe, que mi historia puede cambiar algo para alguien que la escuche hoy. Me llamo Rosario Esperanza Fuentes de Mendoza, aunque ese de Mendoza lo borré de mis documentos hace mucho tiempo. Y lo borraré también de esta historia en cuanto pueda. Mis nietos me llaman Abuela Charo, un apodo que nunca me gustó del todo, pero que de sus bocas suena como una canción. Soy una mujer común, de esas que nadie mira dos veces en la calle, de esas que llevan la vida con la cabeza agachada, no por cobardía, sino por costumbre, porque así nos enseñaron. Pero hubo una noche en mi vida, una sola noche, que me hizo diferente a todas las mujeres que yo conocía en ese entonces. Una noche que partió mi existencia en dos mitades tan distintas que a veces me cuesta creer que pertenecen a la misma persona. Esa noche era la noche de bodas, y lo que pasó en ella no se parece a ninguna historia de bodas que yo haya escuchado antes, ni después. Pero antes de llegar a esa noche, necesito llevarlos a otro lugar. Necesito llevarlos a un pueblo que se llamaba San Cristóbal de los Álamos, a unas calles de tierra y adoquín, donde el calor pegaba desde las 7 de la mañana y los perros dormían a la sombra de las bardas encaladas. Necesito llevarlos ahí porque sin ese lugar y sin lo que ese lugar era, la historia no se entiende del todo. Y hay cosas de ese pueblo que voy a contarles que van a parecer increíbles para los oídos de hoy. Cosas que en aquel tiempo eran tan normales que nadie las cuestionaba, ni siquiera las que las padecíamos. San Cristóbal de los Álamos, un nombre largo para un lugar pequeño, escondido en el centro de México entre cerros pelones y milpas polvorientas, con una iglesia colonial en el centro que era más grande que todo lo demás, como si Dios necesitara más espacio que las personas. En 1971, cuando empieza esta historia, el pueblo tenía poco más de 4.000 habitantes. Una plaza con kiosco donde los jóvenes daban vueltas los domingos, como planetas atrapados en una órbita sin salida. 3 cantinas, 2 papelerías, una carnicería que olía a sangre desde la esquina y una sola escuela secundaria a la que no todos los niños llegaban, porque muchos se quedaban en el campo, ayudando a sus papás desde antes de cumplir 12 años. Era un mundo cerrado sobre sí mismo, un mundo donde todos sabían todo de todos, y donde el chisme circulaba más rápido que el agua del río en tiempo de lluvias. En ese mundo nací yo, el 14 de febrero de 1954, fecha que mi mamá siempre consideró un augurio romántico y que la vida se encargó de convertir en una ironía. Era la mayor de 4 hermanos. Después de mí vino Rodolfo, el único varón que desde el primer día de su existencia fue tratado como si fuera de una especie superior. Después vinieron Consuelo y Esperanza, mis hermanas, con nombres que decían todo sobre lo que se esperaba de nosotras, que consoláramos y que esperáramos. Yo me quedé con el nombre de la santa, que tampoco era un destino sencillo. Mi papá se llamaba Don Aurelio Fuentes. Era un hombre de pocas palabras y muchos principios, dueño de una ferretería pequeña en la calle principal, hombre que llegaba puntual a la mesa a las 2 de la tarde y que nunca, en toda mi infancia, lo vi lavar un plato ni barrer un cuarto. No porque fuera malo, que no lo era, sino porque en ese mundo esas cosas no eran de hombres y él no cuestionaba el mundo en que vivía, igual que la mayoría. Mi mamá se llamaba Doña Carmen y era una mujer de esas que lo saben todos sobre todos en el pueblo, pero que nunca dicen nada en voz alta, solo insinúan, solo sugieren, solo dejan caer comentarios que parecen inocentes pero que tienen el filo de un cuchillo. Tenía un talento especial para hacer sentir culpables a las personas sin acusarlas de nada directamente. Ese talento me lo heredó, aunque yo lo usé para cosas distintas cuando crecí. Lo que quiero que entiendan de mi infancia, lo que es fundamental para comprender todo lo que vino después,
es que yo crecí en un ambiente donde las mujeres no tomaban decisiones sobre su propia vida. No era algo que se dijera con esas palabras. Nadie anunciaba: Rosario, tú no tienes derecho a elegir. Era más sutil que eso. Y por eso más difícil de resistir. Era la manera en que mi mamá nunca le preguntaba a mi papá a dónde iba cuando salía. Era la manera en que mis tías se reían de una prima que había rechazado a un pretendiente, diciendo que era muy difícil y muy exigente. Era la manera en que en la escuela las maestras nos preparaban para ser secretarias o enfermeras, mientras que a los varones les hablaban de ingeniería y de negocios. Era la manera en que cada conversación sobre el futuro, cuando llegaba a las mujeres de la familia, terminaba en el mismo punto: el matrimonio. Todo camino llevaba ahí. Todo destino pasaba por ese arco. Y sin embargo había algo en mí que siempre resistió. No con palabras, porque no tenía las palabras. No con actos, porque no tenía el valor ni el modelo de cómo se hacía eso. Era una resistencia silenciosa, interior, que se manifestaba en cosas pequeñas. En que me gustaba leer cuando las otras muchachas preferían bordar. En que me hacía preguntas que nadie a mi alrededor parecía hacerse. En que miraba a los hombres de la plaza con una mezcla de curiosidad y de algo que hoy reconocería como desconfianza instintiva. No sabía de dónde venía esa desconfianza. Hoy creo que era sabiduría del cuerpo, un conocimiento que llegó antes que el entendimiento. Tenía 12 años cuando vi algo que nunca olvidé y que nunca le conté a nadie hasta mucho después. Era un sábado por la tarde y caminaba sola por el callejón que quedaba detrás de la ferretería de mi papá. Un callejón angosto y oscuro que olía a piedra húmeda y a hojas de jacaranda. Escuché voces, una voz de hombre, fuerte, y una voz de mujer, baja, como aplastada. Me acerqué sin pensar, con esa curiosidad imprudente de los niños que todavía no saben que hay cosas que no deben ver. Y vi, a través de una reja entreabierta, a don Evaristo Palomino, el carnicero del pueblo, que tenía contra la pared a su esposa, doña Refugio, con una mano en el cuello de ella, mientras le decía con una voz que sonaba casi tranquila que más le valía no volver a contradecirlo en público. Doña Refugio no decía nada, solo miraba al suelo con esa mirada que yo no supe nombrar en ese momento, pero que hoy sé que se llama resignación. Me fui corriendo. No dije nada. No le dije a nadie lo que había visto, ni a mi mamá, ni a mis amigas, ni a ninguna maestra. Y lo que me perturbó no fue solo lo que había visto, sino el hecho de que en los días siguientes, doña Refugio seguía llegando a la carnicería a las 7 de la mañana. Ponía el delantal, atendía a los clientes con una sonrisa y nadie, absolutamente nadie, decía nada. El mundo seguía girando como si aquella reja entreabierta no existiera. Y yo aprendí, sin que nadie me lo enseñara explícitamente, que había cosas que pasaban y que el mundo decidía no ver. Aprendí que el silencio era la norma. Aprendí que había una versión oficial de las cosas y una versión real, y que a la versión real solo la veía quien se asomaba por las grietas. Esa lección, esa terrible lección de los 12 años, me acompañó hasta los 17, y cuando tenía 17 años, mi papá llegó un domingo después de misa con una noticia que cambiaría todo. Se sentó a la cabecera de la mesa. Como siempre, esperó a que mi mamá sirviera la comida. Y entonces, entre una cucharada de frijoles y un pedazo de tortilla, anunció que don Próspero Mendoza le había hablado de su hijo mayor, Gilberto, 24 años. Trabajaba en la distribuidora de refrescos. Hombre de bien. Buscaba esposa formal. Lo dijo sin mirarme. Lo dijo como si estuviera hablando del precio del maíz. Y mi mamá asintió con la cabeza y dijo que don Próspero era buena familia, que la señora Celia iba a la misma iglesia, que eran gente trabajadora y respetable. Y yo estaba sentada ahí, comiendo mis frijoles, sintiendo cómo mi vida se decidía en una conversación de sobremesa sin que nadie me preguntara absolutamente nada. Ahora bien, aquí viene algo que no he contado nunca en todos sus detalles. Algo que en aquel momento ni siquiera terminé de formular con claridad, pero que puedo ver ahora con una nitidez que duele. Cuando mi papá mencionó el nombre de Gilberto Mendoza, lo primero que sentí no fue emoción ni curiosidad, ni ninguna de las cosas que una muchacha supuestamente debería sentir al escuchar que hay un pretendiente. Lo primero que sentí fue un frío pequeño y preciso en el centro del pecho. Un
un frío que no tenía explicación racional porque apenas conocía al hombre de haberlo visto 2 o 3 veces en la plaza. Pero el cuerpo sabe cosas que la mente tarda en entender, y mi cuerpo supo algo esa tarde de domingo que mi mente tardó años en traducir. ¿Quién era Gilberto Mendoza? Visualmente, era lo que en esa época se consideraba un hombre apuesto, alto, complexión fuerte, pelo negro muy peinado hacia atrás con brillantina, bigote delgado al estilo de los galanes de las películas mexicanas de los años 50, aunque estábamos ya en los 70. Tenía una sonrisa que todo el mundo describía como encantadora y la habilidad particular de hacer sentir a las señoras mayores que eran especiales cuando les hablaba, que las escuchaba, que le importaban. Eso era lo que yo había observado de lejos. Y eso, precisamente eso, era lo que el pueblo usaba como prueba de que era buen hombre, que era atento con las señoras mayores. Todavía hoy me pregunto cómo nadie vio lo que yo intuí, que alguien que sabe exactamente cómo comportarse frente a quien tiene poder sobre él puede ser algo completamente diferente cuando nadie con poder está mirando. Pero yo tenía 17 años y no tenía las palabras para articular esa intuición, así que la callé. La metí en el mismo cajón donde había metido la imagen de Doña Refugio, contra la pared del callejón 5 años antes, y empecé a prepararme para lo que la vida había decidido que sería mi destino. El noviazgo formal duró 3 meses. 3 meses de visitas los miércoles y los domingos. Gilberto sentado en la sala con toda la familia alrededor, como un escudo humano contra cualquier posibilidad de intimidad real, trayendo chocolates y flores de papel, hablando con mi papá sobre el trabajo y sobre el futuro, con esa voz tranquila y segura que tenía. Yo servía el café, yo sonreía, yo decía lo que se esperaba que dijera, y esperaba, en algún resquicio de esperanza que no quería dejar morir del todo, que en alguno de esos miércoles o domingos Gilberto dijera o hiciera algo que me permitiera conocerlo de verdad, algo que me mostrara quién era cuando no había nadie mirando. Nunca pasó. Y eso que en ese momento interpreté como una señal de que era un hombre discreto y correcto, era en realidad la señal más importante de todas, porque las personas que solo muestran su mejor versión cuando hay testigos no son discretas, son calculadoras. La única conversación que recuerdo haber tenido con Gilberto que se acercara mínimamente a algo personal ocurrió una tarde en que mi hermana Consuelo estaba en el corredor haciéndose la que barría y nos dejó por 2 minutos más o menos solos en la sala. Gilberto aprovechó ese momento, esos 2 minutos robados del noviazgo supervisado, para preguntarme si sabía cocinar bien. Le dije que sí. Me dijo que bien, que a él le gustaba la comida casera, que no le gustaban los restaurantes. Y eso fue todo. Eso fue la totalidad de la intimidad que construimos en 3 meses. Una conversación sobre comida casera. Pero había algo más que yo callaba con mucho más cuidado. Algo que ni siquiera me atrevía a pensarlo con todas sus letras, porque si lo pensaba con todas sus letras, sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Había alguien más. No un novio. No un amor declarado. No nada tan concreto como eso. Porque en mi pueblo y en mi época, esas cosas tampoco tenían espacio para ser concretas. Era un muchacho que se llamaba Ernesto Salinas, hijo de la señora Dolores que vivía a 3 cuadras de mi casa, que había salido del pueblo a estudiar para maestro en la ciudad y que cada vez que regresaba a visitar a su familia, traía consigo algo diferente, algo en los ojos y en la manera de hablar que lo hacía distinto a los demás hombres del pueblo. Ernesto había visto otras cosas, Ernesto había pensado otras ideas, y cuando nuestras miradas se cruzaban en misa o en la plaza, había algo que pasaba entre nosotros, que no necesitaba palabras para existir, y que precisamente por eso era más peligroso que cualquier cosa que se pudiera decir en voz alta. Nunca nos dijimos nada, ni una sola vez, porque no había espacio para eso en el mundo en que vivíamos, porque yo ya estaba en pleno noviazgo formal con Gilberto Mendoza, y porque Ernesto era un hombre que entendía perfectamente las reglas tácitas de ese lugar, aunque no estuviera de acuerdo con ellas. La semana antes de mi boda, Ernesto regresó a la ciudad sin venir a despedirse, sin mandar ningún mensaje, sin dejar ninguna señal. Y yo entendí, con esa comprensión callada y dolorosa de las cosas que no pueden ser, que así tenía que ser, que así era la vida real.
no las películas, que Ernesto Salinas sería para siempre, el camino que no se tomó, la pregunta sin respuesta, el hilo de seda que se corta antes de poder saber a dónde lleva. Lo que no supe hasta muchos años después, lo que me enteré por casualidad a través de mi hermana Consuelo, en una de esas conversaciones de sobremesa donde la gente cuenta cosas sin darse cuenta de que está contando algo importante, es que Ernesto Salinas nunca se casó. Vivió solo toda su vida en la ciudad. Fue maestro de primaria durante 30 años. Fue muy querido por sus alumnos y murió en 2009 a los 60 años de un infarto, mientras calificaba exámenes. Cuando Consuelo me contó eso, me quedé callada un momento muy largo. No lloré, porque ya había llorado por esa vida no vivida hacía mucho tiempo. Pero sí sentí algo, esa tristeza particular de las cosas que pudieron ser y no fueron, esa melancolía sin nombre de los caminos no tomados. Y me pregunté si Ernesto, calificando esos exámenes en la noche en que su corazón decidió parar, habrá pensado en aquella muchacha del pueblo que se casó con Gilberto Mendoza un 15 de septiembre de 1971. Pero regreso a ese 15 de septiembre. Regreso a ese día porque es el corazón de todo lo que voy a contarles. Amaneció con un sol terrible, de esos soles de septiembre en el centro de México, que pegan desde temprano y no dan tregua hasta las 5 de la tarde. El calor ese día era casi ofensivo, como si el clima mismo quisiera advertirme de algo. Mi mamá me despertó a las 6 de la mañana con el pelo enrulado y el delantal puesto, y cara de que ese día era el más importante de la historia de la humanidad. Me llevó al baño. Me bañó ella misma como si yo tuviera 5 años. Me frotó con una pastilla de jabón de olor que había guardado especialmente para esa ocasión en una caja de cartón bajo su cama desde hacía meses. Ese jabón, ese olor específico, lo asocio hasta hoy con una sensación de aprensión que no sé cómo describir mejor que como el olor del miedo que todavía no sabe que es miedo. Durante las 2 horas que duró el proceso de bañarme, peinarme, maquillarme con los polvos y el lápiz labial rosa, que eran los únicos cosméticos que mi mamá consideraba apropiados para una novia decente, ella no paró de hablar. Me daba consejos, instrucciones, advertencias sobre cómo ser una buena esposa, cómo atender a mi marido, cómo llevar la casa, cómo comportarme en público, cómo no contradecir a Gilberto delante de otras personas, aunque él estuviera equivocado. Era un manual completo de sumisión disfrazado de consejos maternales, y yo lo recibía en silencio porque era lo que se hacía. Y entre todos esos consejos, hubo uno, solo uno, el que me dijo con la voz baja, mirando hacia la ventana, con las mejillas coloradas de vergüenza, pero con la convicción firme de quien siente que está cumpliendo una obligación. Me dijo que esa noche iba a pasar algo que me iba a doler. Me dijo que era normal. Me dijo que todas las mujeres lo vivían la primera vez. Me dijo que aguantara, que no hiciera escándalo, que rezara mientras pasaba, que al día siguiente ya estaría bien. Y en su voz, en la manera en que desvió los ojos mientras lo decía, percibí algo que en ese momento confundí con pudor y que hoy reconozco como algo completamente diferente: culpa. El tipo de culpa de quien sabe que está mandando a alguien a un lugar difícil y no tiene otra cosa que ofrecerle más que la instrucción de soportarlo. Esa fue toda la educación que recibí para lo que vendría esa noche, que iba a doler y que aguantara y que rezara. Con esa mochila me mandaron al altar. El vestido lo había cosido doña Refugio, la modista del pueblo. Sí, la misma doña Refugio del callejón, la misma que yo había visto 5 años antes contra la pared con la mano de su marido en el cuello. ¡Qué círculo tan perfecto y tan cruel hace la vida a veces! Doña Refugio cosió mi vestido de novia con una destreza y un cuidado que me partió el corazón cuando lo pensé después, cuando fui capaz de pensar en esos detalles sin que me dieran escalofríos, porque esa mujer había puesto en esas puntadas todo lo que no podía poner en ninguna otra parte de su vida. El vestido era hermoso, tela satinada blanca, manga larga, encaje en el cuello y en las muñecas, cola de 1,5 metros. Me lo probé 3 veces antes de la boda, y cada vez que me lo ponía miraba en el espejo a una muchacha que debería sentir emoción y alegría, y lo que sentía era esa sensación de quien va camino al dentista y sabe que algo va a doler, pero todavía no sabe exactamente cuánto.
La ceremonia en la iglesia de San Cristóbal, la misma donde me habían bautizado, donde había rezado todos los domingos de mi vida, fue larga y solemne. El padre Humberto, un hombre gordo y bonachón, que sudaba visiblemente bajo los ornamentos y que tenía fama de dar sermones interminables, dio en esa ocasión uno de sus más extensos sobre el sagrado vínculo del matrimonio, los deberes de los esposos y la bendición divina sobre quienes se unen ante Dios. Yo estaba de pie junto a Gilberto frente al altar, con mis zapatos de tacón bajo que me apretaban porque nunca los había usado antes de ese día, y miraba el Cristo grande que colgaba sobre el altar y trataba de encontrar algo, alguna señal, alguna paz. El Cristo me miraba con su expresión que puede ser sufrimiento o puede ser compasión dependiendo del ángulo. Y yo no supe esa tarde interpretar qué me quería decir. Hubo un momento que nunca he contado a nadie, en todos sus detalles, porque suena a melodrama, y sin embargo fue absolutamente real. Cuando el padre Humberto hizo la pregunta ritual de si alguien tenía algo que oponer al matrimonio, hubo un segundo brevísimo, un segundo que nadie más en esa iglesia pareció notar, en que contuve la respiración, no porque esperara que alguien hablara, sino porque una parte de mí, la parte pequeña y asustada que llevaba semanas tratando de hacerse escuchar, quería hablar ella misma. Quería voltear y gritar que yo misma, la novia con el vestido de satín blanco y los zapatos que apretaban, tenía algo que decir, que no conocía a ese hombre, que tenía miedo, que había un hilo de seda roto en algún lugar de mi corazón, que se llamaba Ernesto. Quería gritar todo eso en la iglesia llena de gente y salir corriendo y no parar hasta llegar a algún lugar donde las mujeres pudieran decidir cosas sobre su propia vida. Pero la parte que quería gritar era muy pequeña y la parte que guardaba silencio era enorme. Y firmé los papeles y salí del brazo de Gilberto Mendoza entre aplausos y arroz que me cayó en el pelo y las lágrimas de mi mamá y la música de la banda que ya esperaba afuera. La fiesta fue en casa de los papás de Gilberto, que era la casa grande del pueblo, la que tenía un patio interior con arcos y macetas de geranios y una fuente que ese día alguien había llenado de flores de papel de China en colores. Era una fiesta generosa, de esas donde la comida no se acaba y la música no para, y la gente baila aunque ya tenga los pies molidos porque la ocasión lo exige. Yo bailé, yo sonreí, yo abracé a tías que no conocía bien y a comadres de mi mamá que me decían qué bonita estás, y yo decía gracias y pensaba en nada, o en todo, o en esa sensación de algodón que el ponche de la olla grande empezaba a ponerme en la cabeza, porque bebí más de lo que debía. No fue intencional, o quizás sí fue intencional sin saberlo, ese tipo de decisión que el cuerpo toma solo cuando la mente no quiere hacerse cargo. El ponche tenía un saborcito dulce que ocultaba muy bien el aguardiente que le habían echado, y yo, que nunca había bebido antes, no tenía manera de saber cuándo parar. Para cuando oscureció, ya estaba en ese estado de aturdimiento suave, donde todo parece cubierto por una capa de niebla amable. Y fue en ese estado que nos despedimos entre más aplausos y más gritos de bienvenida al matrimonio, y Gilberto me tomó de la mano con una familiaridad que todavía se sentía extraña, y caminamos 2 cuadras hasta la casa pequeña, que sería la nuestra. La casa olía a pintura nueva y a madera. La mamá de Gilberto, doña Celia, la había preparado con el ajuar de bodas. La cama matrimonial con colcha de flores, los burós de madera oscura, las cortinas blancas en la ventana, y sobre la cabecera de la cama, clavada en la pared con un clavo pequeño, una imagen de la Virgen de Guadalupe, que me miró desde el primer momento con esos ojos pintados de dulzura, que no podían hacer nada, que nunca pueden hacer nada, pero que dan la ilusión de que al menos hay testigo de lo que pasa. Gilberto cerró la puerta del cuarto con llave. Ese fue el primer detalle que me llamó la atención esa noche. El primero de una serie de detalles que fui registrando sin entenderlos del todo, como quien recopila evidencias de un crimen que todavía no sabe que está ocurriendo. Cerrar la puerta no era el problema. El problema era el sonido de la llave girando, ese clic pequeño y definitivo que se quedó grabado en mi memoria para siempre. Ese sonido que decía, de aquí no sales. Lo que pasó después en esa habitación lo voy a contar con toda la verdad que puedo.
porque si estoy aquí contando esta historia, la tengo que contar completa. Pero antes necesito que tengan presente una cosa fundamental, una cosa sin la cual nada de lo que sigue se puede entender bien. Yo era una muchacha de 17 años que no sabía nada sobre su cuerpo. No porque fuera especialmente inocente o especialmente tonta, sino porque en mi mundo, en mi pueblo, en mi época, nadie le explicaba esas cosas a las mujeres jóvenes. La educación sexual que yo había recibido en toda mi vida consistía en el consejo de mi mamá de esa mañana, que iba a doler y que aguantara. No sabía qué tenía derecho a pedir, no sabía qué tenía derecho a negar. No tenía ningún marco de referencia para saber qué era normal y qué no lo era, qué era torpeza de dos personas que se están conociendo y qué era otra cosa completamente diferente. Gilberto se cambió primero. Regresó del baño con camiseta y calzoncillos y se sentó en el borde de la cama, mirándome de una manera que yo no había visto antes en él. En los 3 meses de noviazgo, en los miércoles y domingos de sala y café y chocolates, Gilberto siempre había tenido esa mirada de hombre educado y correcto, que sabe comportarse frente a la familia de la novia. Esa noche, en ese cuarto con llave, la mirada era diferente. Era una mirada que no pedía nada. Era una mirada que tomaba. Me dijo que me vistiera para dormir. Me fui al baño. Me quité el vestido con mucho cuidado porque era el vestido de mi boda. Y quería protegerlo, aunque en ese momento no hubiera podido explicar por qué me importaba tanto proteger el vestido de una boda que me aterraba. Y me puse el camisón blanco de algodón que olía a lavanda, porque mi mamá lo había guardado con ramas secas. Me miré en el pequeño espejo del baño. La muchacha que me miró de regreso parecía asustada. Yo le dije en silencio que estuviera tranquila, que todo iba a estar bien, que al día siguiente ya estaría bien. Me creí a mí misma porque no tenía otra opción. Lo que empezó en esa cama esa noche no era lo que mi mamá había descrito como un poco de dolor la primera vez. Lo que empezó esa noche era violencia. No la violencia obvia de los golpes y los gritos, sino algo que en 1971, en un pueblo del centro de México, ni siquiera tenía nombre para lo que le ocurría a una esposa, porque en ese mundo, la esposa era propiedad del marido, y la propiedad no tiene derechos, que el dueño deba respetar. Cuando yo decía que me dolía, él no escuchaba. Cuando pedía que se detuviera, no se detenía. Cuando lloraba, ese llanto no era para él una señal de que algo estaba mal, sino un obstáculo que había que ignorar. Recuerdo haber mirado fijamente el techo del cuarto. Recuerdo haber intentado aplicar el único consejo que tenía, rezar. Recuerdo la Virgen sobre la cabecera mirándome, y yo mirándola de vuelta, y ninguna de las dos pudiendo hacer nada. Y entonces pasó algo que cambió todo, algo que no estaba en ningún guión posible de esa noche. Desde el cuarto de junto llegó el sonido de un niño que se despertó. Aquí necesito explicar algo que mucha gente no sabe de esta historia, porque es un detalle que yo misma tardé tiempo en procesar. Gilberto Mendoza tenía un hijo de un matrimonio anterior. Se llamaba Alberto, pero todos le decían Beto, y tenía 8 años. Su mamá los había dejado 2 años antes, una historia que en el pueblo se contaba de una manera y que yo hoy sospecho que se contaba muy incompleta, porque las mujeres que se van no siempre se van porque quieren. Beto vivía con su papá en esa casa, en el cuarto que quedaba justo al lado del cuarto principal, separado de nosotros por una pared delgada de tabique. Yo lo había conocido brevemente en la fiesta de bodas. Un niño delgado de ojos grandes, que me miró con una seriedad que no era de niño, que era de alguien que ha visto demasiado y aprendido a procesar lo que ve en silencio. Ese niño se despertó y golpeó la pared con los nudillos y gritó: «¿Papá? ¿Todo bien?» Y Gilberto se detuvo. Por primera vez esa noche se detuvo. Y en ese silencio que duró tal vez 3 segundos, pero que, para mí, duró una eternidad, solté todo lo que había estado conteniendo. Fue un llanto que salió de un lugar muy profundo, de ese lugar donde guardamos las cosas que no tienen nombre todavía. Un llanto de miedo verdadero que no pude controlar y que fue lo suficientemente audible para que el niño del otro lado de la pared lo escuchara con absoluta claridad. El pequeño Beto golpeó la pared otra vez, más fuerte, y dijo algo que cambiaría el curso de mi vida. «Papá, la señora está llorando».
Papá, creo que algo le pasa a la señora. Gilberto le gritó que se callara, que se durmiera, que no metiera la nariz donde no le importaba. Y el niño se cayó. Por un momento se cayó. Y yo pensé con ese pensamiento desesperado y aferrado a cualquier posibilidad que se había vuelto a dormir, que el silencio volvería a cerrarse sobre esa habitación como una tapa sobre una tumba. Pero Beto no se durmió. Beto tenía 8 años y tenía el instinto insobornable de que algo estaba muy mal. Ese instinto que los niños tienen antes de que los adultos les enseñemos a ignorarlo. Ese instinto que cuando es genuino no puede callarse tan fácilmente. Escuché sus pasos en el cuarto de junto, el chirrido de los resortes de su cama cuando se levantó, sus pies descalzos en el piso de cemento. Escuché cuando abrió la puerta de su cuarto. Escuché cuando cruzó el patio. Y entonces, en lugar de ir directo al baño, que era a donde se suponía que iba, ese niño de 8 años hizo algo que ningún adulto de ese pueblo, en esa época, habría tenido el valor de hacer. Fue a la reja de la calle y empezó a gritar: ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Que alguien llame a la policía! En mi casa están lastimando a alguien. Ese niño de 8 años, cuyo nombre completo yo no sabía en ese momento, cuya historia completa no conocería hasta 44 años después. Ese niño que había crecido en esa casa, viendo o escuchando cosas que ningún niño debería ver ni escuchar, y que en algún lugar de su corazón de 8 años había guardado intacto el conocimiento de que, cuando alguien llora así, cuando alguien llora con ese sonido específico del miedo verdadero, hay que gritar, hay que llamar ayuda, hay que hacer ruido aunque te regañen, aunque te castiguen, aunque no entiendas exactamente todo lo que está pasando. Ese niño fue mi ángel esa noche. Aunque yo tardé mucho tiempo en poder pensarlo así, aunque durante años la mezcla de vergüenza y confusión me impidió ver con claridad la magnitud de lo que ese pequeño Beto había hecho, hoy puedo decirlo sin que me tiemble la voz. Ese niño me salvó la vida. O si no la vida, porque eso nunca puedo saberlo con certeza, me salvó algo que quizás importa tanto como la vida: la posibilidad de tener una. Cuando escuché los gritos de Beto desde el patio, algo en mí se activó, algo primitivo y urgente que no razonaba sino que actuaba. Me levanté de esa cama. No pensé en agarrar nada. No pensé en el vestido de novia en la silla. No pensé en la maleta junto a la puerta. No pensé en los zapatos. Solo pensé en la puerta. Solo pensé en que había un niño gritando y una llave sobre el buró. Y un momento que si no aprovechaba ahora no volvería. Gilberto salió del cuarto a toda prisa, diciendo groserías entre dientes, para ir a callar a su hijo en el patio. Y yo, en el segundo exacto en que él salió, agarré las llaves del buró con una mano que temblaba tanto que casi las tiré al suelo y abrí la puerta del cuarto. Y corrí por el pasillo. Corrí hacia la reja de la calle. Escuché a Gilberto gritar detrás de mí cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Escuché al niño Beto que seguía gritando mientras su papá lo jalaba del brazo para meterlo a la casa. Y abrí la reja y salí a la calle. Era una noche de septiembre en un pueblo del centro de México. Hacía calor todavía, ese calor que el adoquín guarda del día y suelta lentamente durante la noche. Estaba en camisón blanco de algodón, descalza, con el pelo suelto, en la calle, a las 11:30 de la noche del día de mi boda. Las piedras del adoquín me lastimaban los pies, pero no me importó. Solo corrí. Corrí sin saber exactamente hacia dónde, con el único instinto de alejarme de esa casa, de ese cuarto, de esa cama, de ese hombre. Corrí por la calle oscura y llegué a la esquina, y ahí encontré lo que el niño Beto había conseguido con sus gritos. 2 policías que venían caminando, 2 hombres de uniforme con sus linternas, que me vieron llegar corriendo en camisón y se pararon en seco con las bocas abiertas. Lo que siguió fue una de las experiencias más extrañas y más humillantes de mi vida. Los policías me preguntaron qué había pasado. Yo intenté explicar, pero las palabras no salían ordenadas. Salían en pedazos, en fragmentos de frases que no terminaban, mezcladas con el llanto que no podía controlar. Entonces llegó Gilberto a la esquina, ya con más ropa encima, ya con la compostura de regreso, con esa sonrisa que el pueblo encontraba tan encantadora, hablando tranquilo con los policías, explicando que su esposa estaba nerviosa, que era la noche de bodas,
que era comprensible que estuviera asustada, que las mujeres a veces reaccionaban así. Esa voz tranquila, esa voz de hombre razonable y comprensivo, frente a mi llanto y mi camisón y mis pies descalzos manchados del polvo del adoquín. Y vi en los ojos de los policías que le creían a él. Vi cómo se miraron entre ellos con esa mirada que dice: ya entendí, esto es cosa de recién casados. La muchacha está histérica y el marido viene a llevársela de regreso. Vi cómo uno de ellos hizo un gesto con la cabeza hacia Gilberto, como diciéndole que se encargaba. Y sentí que el piso se abría bajo mis pies, porque los únicos dos hombres con autoridad que había en esa calle, a esa hora, estaban a punto de convertirse en el mecanismo que me devolvería exactamente a donde había huido. Y entonces hice algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Algo que no sé de dónde saqué porque no era mi manera de ser. Porque yo era la muchacha callada que servía el café y sonreía y nunca levantaba la voz. Alcé la voz. No grité porque no me quedaban fuerzas para gritar, pero sí alcé la voz con toda la firmeza que pude reunir en ese momento, que era lo menos firme de mi vida entera. Dije: no me toquen, no me lleven de regreso, solo quiero ir a la casa de mis papás. Eso es todo lo que pido. Gilberto dijo que éramos marido y mujer y que yo era su responsabilidad, y yo repetí, con esa misma voz que ya era lo único que me quedaba: solo quiero ir a la casa de mis papás. Y añadí algo que salió de un lugar que no había planeado, que salió solo, que salió del mismo lugar de donde había salido el llanto de antes. No estoy bien. Alguien me lastimó esta noche. El silencio que siguió a esas palabras fue diferente a todos los silencios anteriores. Fue un silencio en el que algo cambió en el aire. El policía más joven de los dos, el que tenía cara de muchacho recién salido del rancho, me miró de una manera distinta. No con la mirada de quien evalúa una situación molesta de la que quisiera escapar, sino con algo que se parecía al reconocimiento. Y dijo, en voz baja, dirigiéndose a su compañero: llévala. No hubo más discusión. El policía mayor le dijo a Gilberto que se fuera a su casa y que al día siguiente vería con su familia cómo arreglar las cosas. Gilberto protestó. Dijo que era un escándalo. Dijo que qué iba a pensar el pueblo. Dijo varias cosas más que ya no escuché porque estaba caminando entre los dos policías por las calles vacías de mi pueblo en mi camisón blanco, camino a la casa de mis padres, con los pies que me sangraban un poco y el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. El camino duró 10 minutos a pie. 10 minutos que se sintieron como una vida entera. Las calles estaban vacías, solo los perros que ladraban a lo lejos, el eco de la música de alguna fiesta que continuaba sin saber que a 2 cuadras, una novia recién casada caminaba descalza hacia la casa de sus padres. Los policías no me preguntaron nada durante ese camino. El más joven caminaba a mi lado y a veces me miraba de reojo. Solo sé que no me juzgó en voz alta, y en ese momento eso fue suficiente. Llegamos a la puerta de mis papás. El policía mayor tocó con los nudillos. 1 vez, 2 veces. Hubo un silencio largo en el que no pasó nada. Y yo pensé, con ese pensamiento absurdo que tiene el agotamiento extremo, que tal vez no abrirían y que iba a tener que quedarme en la calle, en mi camisón toda la noche. Pero entonces se encendió una luz adentro, y luego otra, y escuché los pasos de mi papá en el corredor, ese arrastrón de chanclas que reconocería en cualquier parte del mundo, y la tranca que se levantaba, y la puerta que se abría. Mi papá apareció en el marco de la puerta con su camisón de dormir, y el pelo revuelto, y cara de no entender nada. Me vio en camisón, descalza, con los ojos hinchados, flanqueada por 2 policías, y en su cara vi pasar en un segundo todo lo que no iba a poder decirle esa noche. Todo lo que iba a tardar semanas en poder decirle. Toda la vergüenza y el dolor y el miedo de esas últimas horas. Y lo único que dijo fue: Rosario, solo mi nombre, con una voz que no le había escuchado nunca. Entré a la casa. Los policías explicaron brevemente que había habido un incidente y que me habían acompañado. Y luego se fueron y quedamos nosotros 3, mi papá, mi mamá que ya se había despertado y yo, en la sala de la casa donde había crecido. A medianoche del día de mi boda, sin que nadie supiera qué decir. Mi mamá fue la primera en reaccionar. Se fue a la cocina a poner agua al fuego. Ese reflejo de las madres que cuando no saben qué hacer hacen té. Y mientras el agua calentaba, mi papá se sentó en su sillón y me preguntó, con una voz muy quieta:
qué había pasado. Y yo, en el sofá de la sala con los pies sucios del adoquín, le conté. No todo, porque no tenía todavía las palabras para todo, pero le conté suficiente. Le conté que Gilberto me había hecho daño. Le conté que cuando quise que parara, no paró. Le conté que un niño había gritado y que yo había aprovechado para salir corriendo. Mi papá escuchó todo sin decir nada, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en un punto de la pared. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio largo. Entonces mi mamá llegó con el té y mi papá agarró la taza y tomó un sorbo y dijo, con esa voz quieta que tenía cuando estaba controlando algo muy grande: mañana voy a hablar con don Próspero. Mi mamá dijo algo que todavía hoy, más de 50 años después, me duele recordar. Dijo, Aurelio, hay que pensar bien cómo manejar esto. ¿Qué va a decir la gente? Ya están casados por la iglesia. Y mi papá la miró con una mirada que yo nunca le había visto dirigirle a ella. Una mirada dura y definitiva. Y le dijo, cállate, Carmen. Mi hija no regresa a esa casa. Y mi mamá se calló. Y esa fue la primera vez en mi vida que vi a mi papá poner algo por encima de lo que iba a decir el pueblo. Y aunque en ese momento yo estaba demasiado devastada para sentir otra cosa que no fuera agotamiento y miedo, esa imagen de mi papá en su sillón diciéndole a mi mamá que se callara, que su hija no regresaba a esa casa, es una de las imágenes que cargo con más amor en el corazón. Esa noche dormí en mi cuarto de siempre, en mi cama de soltera con su colcha de cuadritos azules. No dormí nada. Me quedé mirando el techo con los ojos abiertos y escuché cómo el pueblo se despertaba lentamente. Los gallos que empezaban antes del amanecer, el camión de la leche pasando temprano, el chirrido de alguna puerta. Y pensé en muchas cosas. Pensé en el pequeño Beto y me pregunté qué le habría pasado cuando su papá regresó a la casa, después de intentar convencer a los policías de que todo era un malentendido. Pensé en el vestido de novia que había quedado doblado en la silla de ese cuarto, que nunca volvería a pisar. Pensé en lo que dirían en el pueblo cuando supieran que la novia había salido corriendo en camisón. Pensé en Ernesto Salinas en la ciudad estudiando para maestro, sin saber nada de lo que acababa de ocurrir a 2 cuadras de la casa donde había crecido. Y pensé en Doña Refugio, la modista, la que había cosido mi vestido, la que tenía a su marido con la mano en el cuello, en el callejón de detrás de la ferretería. Y me pregunté cuántas mañanas había amanecido Doña Refugio, mirando el techo de su cuarto, igual que yo esa noche. Y cuántas veces no había podido salir corriendo porque no había ningún niño que gritara por ella. Ese pensamiento fue el primero. El primer pensamiento que no era sobre mí, sino sobre todas las demás. El primer hilo de lo que con los años se convertiría en algo que tampoco sabría nombrar por mucho tiempo y que hoy llamo rabia justa. Las semanas que siguieron fueron, de una manera diferente, casi tan difíciles como esa noche. El pueblo habló, como era inevitable. Las versiones que circularon eran variadas y ninguna me favorecía del todo. Que yo había enloquecido de los nervios, que era demasiado delicada, que no estaba preparada para el matrimonio, que Gilberto era un hombre normal y yo una muchacha difícil. Hubo también, y esto lo supe después a través de mi hermana Consuelo, personas que dijeron en voz baja que no era la primera vez que se escuchaban cosas raras sobre Gilberto, que la primera esposa tampoco se había ido de buenas, que había algo en ese hombre que no cuadraba, pero esas voces eran pocas y hablaban muy bajito y nunca llegaron a ninguna parte. Así es siempre, las voces que defienden a la mujer hablan más bajito que las que la culpan. Mi papá habló con don Próspero, como había dicho. No sé exactamente qué se dijeron porque no me dejaron estar presente. Sé que la conversación fue larga y que cuando mi papá regresó, tenía la cara de quien ha dicho todo lo que tenía que decir y sabe que no servirá de nada, pero lo dijo de todas formas. Gilberto mandó recados, primero a través de su papá, después a través de su mamá doña Celia, después a través de primos y compadres. Los recados decían diferentes cosas, que todo había sido un malentendido, que yo había exagerado, que era normal que la primera noche fuera difícil, que me calmara y regresara con mi marido porque ya estábamos casados por la iglesia, y eso no tenía marcha atrás. Yo no regresé, y en esa decisión que en ese momento me costó todo lo que tenía porque iba en contra
De absolutamente todo lo que me habían enseñado que debía hacer, estaba el primer acto real de mi vida propia. El primero de muchos que vendrían después. Fue mi papá quien tomó la decisión que cambió el siguiente capítulo. Un mes después de la noche de bodas, un domingo después de comer, me dijo que había hablado con su prima Leonor, que vivía en la Ciudad de México, que tenía una mercería y necesitaba ayuda, que si yo quería podía irme a vivir con ella mientras las cosas se asentaban. Me lo dijo como una pregunta, no como una orden, y eso fue importante. Hubo algo en esa pregunta, en el hecho de que me preguntara en lugar de decidir, que empezó a descongelar algo dentro de mí que llevaba semanas congelado. Le dije que sí, sin pensar mucho, sin pesar los pros y los contras. Le dije que sí porque en ese sí había algo que no había podido decir en mucho tiempo, que yo también tenía voz, que yo también podía elegir, que aunque todo lo que había pasado me hubiera quitado muchas cosas, no me había quitado eso. Me fui a la Ciudad de México 2 semanas después, en un autobús de segunda clase que salía de madrugada. Mi mamá me preparó una bolsa con tamales para el camino y no dijo nada que no fuera práctico. Que le escribiera cuando llegara, que no hablara con desconocidos, que se abrigara porque en la ciudad hacía frío. No me dijo te quiero, que no era su manera, pero me apretó la mano antes de que subiera al autobús. Un apretón largo y fuerte, y en ese apretón estaba todo lo que no podía decir con palabras. A veces el amor de las madres que no saben cómo decirlo cabe entero en un apretón de manos. El de mi mamá cabía. Mi papá me cargó la maleta hasta la puerta del autobús y antes de soltarla me dijo algo, en voz baja, para que solo yo escuchara. Me dijo, Rosario, lo que pasó no fue culpa tuya. Nunca lo fue. Y con eso me soltó la maleta y se fue caminando de regreso al pueblo sin voltear, porque mi papá era de los que no lloraban en público. Yo subí al autobús, me senté junto a la ventana. El autobús arrancó despacio por las calles de adoquín de San Cristóbal de los Álamos, pasó frente a la iglesia donde me había casado hacía apenas un mes, pasó frente a la ferretería de mi papá, con su letrero de lámina, pasó frente a la casa de Doña Refugio la modista, y tomó la carretera que llevaba a la ciudad. Mientras el pueblo se hacía más pequeño en el espejo del autobús, pensé en el pequeño Beto. Pensé que no sabía su nombre completo, que no sabía qué había pasado con él esa noche cuando su papá regresó a la casa, que tal vez nunca lo sabría, que había un niño de 8 años en ese pueblo que había gritado en la calle a las 11 de la noche para salvar a una mujer que apenas conocía, y que ese niño no sabía exactamente lo que había salvado, y que yo no tendría manera de decirle gracias. Me guardé esa deuda en el corazón y cerré los ojos y dejé que el autobús me llevara hacia la única dirección que tenía en ese momento. Adelante. Eso lo entendí después, claro. En el momento en que el autobús de segunda clase entró al observatorio y yo bajé con mi maleta de cartón duro al andén lleno de gente y ruido y olor a diésel y a comida frita y a una humanidad densa y apresurada que no sabía nada de mí ni quería saberlo. Lo que sentí fue pánico. Un pánico limpio y geográfico, sin nada de la angustia vieja de los días anteriores. Era el pánico de la muchacha del pueblo que de repente comprendía, con todo el cuerpo, que era una extranjera en su propio país. La prima Leonor me esperaba en el andén con un letrero escrito a mano, en un cuaderno de espiral. Rosario Fuentes, mayúsculas, sin el apellido del marido. Ese detalle pequeño, ese letrero que decía solo mi nombre sin el apellido que ya no quería cargar, fue la primera cosa de la ciudad que me pareció buena. Leonor era una mujer de 42 años, hija mayor de una tía de mi papá que yo recordaba vagamente de bodas y bautizos lejanos. Cabello corto a lo garzón, anteojos redondos de armazón de carey y una manera de caminar que no pedía permiso. Cuando me encontró en el andén me miró de arriba a abajo, no con juicio, sino con esa evaluación directa de quien necesita saber con quién está tratando, y dijo, deja la maleta, yo la cargo. Y antes de que yo pudiera protestar, ya tenía la maleta en la mano y caminaba hacia la salida, a un paso que yo tuve que casi correr para seguir. No me preguntó nada en el camino. Tomamos el metro, que yo nunca había tomado en mi vida, y que me pareció una criatura subterránea y ruidosa, de proporciones incomprensibles, y Leonor me explicó con frases cortas y precisas los nombres de las estaciones sin preguntar si entendía, asumiendo que sí. Esa forma de tratarme
Esa forma de asumir que yo era capaz de entender cosas nuevas sin que me las explicaran 2 veces, me pareció también buena. Era tan distinta a la manera en que me habían tratado toda la vida, que tardé días en acostumbrarme a ella sin sentir que había trampa. La mercería de Leonor quedaba en la colonia Santa María la Ribera, en un local angosto y largo que olía a hilo y a cartón, y a ese polvo específico de los negocios que llevan muchos años en el mismo lugar. Las paredes estaban cubiertas de carretes de hilo, en todos los colores del mundo, acomodados con una lógica propia que solo Leonor entendía del todo. En el fondo había una máquina de coser Singer de pedal, que tenía más años que yo, y que sonaba como un tren pequeño cuando se ponía a trabajar. Detrás de la mercería, por una puerta de madera pintada de azul, estaba el departamento donde vivía Leonor. 2 cuartos, una cocineta, un baño tan pequeño que para cerrar la puerta había que acomodar los pies de determinada manera. Me dio el cuarto más chico, que era el que sobraba, y me dijo las reglas sin rodeos. El baño era compartido. Cada quien lavaba su ropa. El desayuno lo hacía ella, pero la cena me tocaba a mí los martes y los jueves. No me preguntó si estaba de acuerdo. Me lo dijo como información, no como negociación. Esa noche, la primera noche en la ciudad, me quedé sentada en el borde de esa cama y miré la ventana. Por la ventana entraba el sonido de la ciudad que no dormía. Camiones, voces lejanas, el ruido constante de algo que nunca llegaba a identificarse del todo. Era el ruido opuesto al silencio del pueblo, que era un silencio que contenía a las personas específicas que te conocían y que por eso pesaba más que cualquier ruido. Este era el ruido de nadie y de todos al mismo tiempo. El ruido de una ciudad que seguiría exactamente igual si yo no estuviera en ella. Y en eso había algo que todavía no sabía llamar por su nombre, pero que hoy llamo libertad. Pensé en Beto. Había pensado en él muchas veces en las semanas que pasé en casa de mis papás antes de subirme al autobús, pero siempre de manera oblicua, siempre rodeando el pensamiento sin entrar del todo. En esas semanas yo estaba ocupada procesando el daño concreto de esa noche y no tenía capacidad para el dolor secundario de lo que le podría haber pasado a ese niño después de que yo salí corriendo por la reja. Pero esa primera noche en la ciudad, con el ruido anónimo entrando por la ventana, Beto llegó a mi cabeza con una claridad que no había tenido antes. Me pregunté si lo habría castigado. Me pregunté si le había pegado. Me pregunté dónde estaba en ese momento. Si dormía, si también él miraba el techo de su cuarto. Me pregunté en qué mundo vivía un niño que ya sabía, a los 8 años, que cuando una mujer llora con ese sonido específico, hay que gritar. No encontré respuestas porque no tenía manera de buscarlas. Solo me quedé con las preguntas y con esa deuda que seguía guardada en el mismo lugar del corazón, donde se guardan las cosas que no se pueden pagar, pero tampoco olvidar. Los primeros meses en la mercería fueron una escuela de cosas que nadie me había enseñado. Leonor me enseñó el negocio sin pedagogía formal, simplemente haciéndolo delante de mí y esperando que aprendiera. Me enseñó a atender clientes, a calcular metraje de tela, a recomendar el hilo correcto para cada tejido, a hacer el inventario, a llevar la caja chica. Y me enseñó también, sin proponérselo exactamente, otras cosas más difíciles de aprender. Me enseñó lo que se veía cuando una mujer administraba su propio dinero y tomaba sus propias decisiones, no de manera heroica ni declarada, sino simplemente viviéndolo, día a día, con la naturalidad de quien no concibe que las cosas pudieran ser de otra manera. Pero el momento que más cambió ese primer año no ocurrió en la mercería. Fue una tarde de noviembre, unos 3 meses después de mi llegada. Leonor cerró el local antes de la hora, cosa que nunca hacía, y me dijo que nos íbamos. No dijo a dónde. Tomamos el metro y llegamos a un barrio con árboles grandes en las banquetas y casas de 2 pisos, y entramos a una vecindad donde había un departamento en el primer piso con la puerta abierta. Adentro había 8 mujeres sentadas en sillas alrededor de una mesa. Algunas tomaban café. Había una pizarra en la pared con cosas escritas que yo no alcancé a leer desde la puerta. Leonor me presentó sin explicar por qué me había llevado. Las mujeres me saludaron con ese saludo de quien ya sabe algo de ti que tú no has contado. Y la mujer que estaba de pie junto a la pizarra, una señora de unos 50 años con el cabello gris recogido y los ojos muy vivos, me preguntó con una voz tranquila:
¿sabes por qué estás aquí? Le dije que no. Me dijo, porque a todas las que estamos aquí nos pasó algo parecido. Y porque cuando encontramos el lugar donde se puede hablar de eso, algo empieza a cambiar. Era 1972. No había palabras como las que existen hoy para nombrar lo que me había pasado. No había marcos legales, no había refugios, no había líneas de ayuda. Solo había mujeres sentadas alrededor de una mesa, en un departamento de la colonia Doctores, hablando de cosas que el mundo de afuera prefería que se quedaran en el silencio de las casas. Y esa noche, escuchando a una mujer de Oaxaca, y a otra de Jalisco, y a otra que había crecido en la misma ciudad, y que de todas formas había crecido igual de sola que yo, entendí que lo que me había pasado tenía un tamaño mucho más grande del que yo había alcanzado a ver desde adentro, que no era una historia personal y aislada, que era un patrón tan antiguo y tan extendido que casi nadie lo veía por eso, porque las cosas que están en todas partes se vuelven invisibles de tanto estar. No hablé esa primera noche. Escuché, y en el metro de regreso a Santa María la Ribera, sentada junto a Leonor que miraba por la ventana al túnel oscuro sin decir nada, sentí que algo muy pequeño pero muy real se había movido en algún lugar de adentro, como cuando uno tiene un hueso dislocado y alguien por fin lo pone en su lugar, y el dolor que provoca ese movimiento es también, simultáneamente, alivio. Fui todas las semanas durante 2 años. Al principio solo escuchaba. Después empecé a hablar, despacio, en fragmentos cortos, probando las palabras como quien prueba el piso antes de pararse. Y un día, en una de esas sesiones, la mujer del cabello gris que se llamaba Esperanza como mi hermana, pero no tenía nada de parecido con ella en ningún sentido, me miró y me dijo, Rosario, lo que describes tiene nombre. Se llama violación. Y aunque estuvieran casados, y aunque fuera la noche de bodas, y aunque nadie en su pueblo lo llame así, esa palabra cayó en el centro de algo que llevaba más de 1 año sin nombre. Y el efecto que tuvo no fue el que yo habría esperado si alguien me lo hubiera contado antes de vivirlo. No fue liberador de inmediato, fue primero devastador, porque cuando las cosas tienen nombre, se vuelven completamente reales de una manera en que sin nombre no lo son del todo. Lloré esa noche con un llanto diferente al de la noche de bodas, diferente al de los días que siguieron. Era un llanto de reconocimiento, que es uno de los llantos más extraños que existen, porque mezcla el dolor de lo que pasó con algo que se parece peligrosamente a la gratitud. Mientras tanto, en paralelo con esa vida interior que se estaba reconstruyendo, también había una vida exterior que construir desde cero. Trabajaba en la mercería de martes a sábado. Los lunes, que era el día de descanso del negocio, empecé a ir a una escuela nocturna que quedaba a 4 cuadras de la vecindad donde vivíamos. Leonor fue quien me dijo que existía, quien me dijo que si quería podía ir, quien no me dijo que debería ir, porque entendía que la diferencia entre esas 2 formas de decir la misma cosa era enorme. Fui. Me inscribí en el bachillerato para adultos con una vergüenza que duró exactamente la primera semana, porque en la primera semana descubrí que ahí éramos todos iguales, todos llegando a algo que por alguna razón la vida nos había impedido llegar antes. Había señoras de 40 años, señores de 50, muchachas como yo que habían salido del pueblo y habían descubierto que necesitaban más herramientas de las que traían, trabajadores de talleres y de mercados que estudiaban con la misma seriedad concentrada de quien sabe que esto no es un lujo, sino una necesidad. El maestro de español se llamaba Profesor Bermúdez y era un hombre delgado y serio de lentes bifocales que corregía con una pluma roja, sin piedad, pero sin crueldad, que es la única manera justa de corregir. Un día me devolvió un ejercicio de redacción con más marcas rojas que palabras mías y al final de la hoja había escrito con una letra más pequeña: la observación es muy aguda. Trabaje la estructura. Ese comentario, ese mínimo reconocimiento de alguien que no me conocía y no tenía ninguna razón para mentirme, me hizo algo que los elogios de la familia no habían podido hacer, porque los elogios de la familia siempre tienen demasiado amor mezclado para que uno pueda leerlos con claridad. Terminé el bachillerato en 2 años. Después hice estudios de secretariado porque era lo que había y era lo que podía pagar.
Y con el certificado de secretariado conseguí mi primer trabajo de oficina. En una empresa distribuidora de materiales de construcción en la colonia industrial Vallejo, contestando teléfonos y mecanografiando cotizaciones. El trabajo era rutinario y a veces tedioso, pero era mío. El salario era mío. Y cada quincena que cobraba y metía al sobre de cartón que guardaba bajo el colchón, sentía algo que tardé tiempo en identificar, pero que era orgullo. No orgullo de haber hecho algo extraordinario. Orgullo de haberme parado sola. A mi mamá le escribía cada 2 semanas, como le había prometido. Cartas cortas, en papel de cuaderno, que hablaban de la mercería y del clima de la ciudad y de las cosas del mercado sin entrar en ninguna de las cosas que importaban de verdad. Mi mamá me contestaba con cartas propias que hablaban de los mismos temas, con la misma ilusión cuidadosa. Era una correspondencia de 2 mujeres que se querían y que tenían demasiadas cosas sin resolver entre ellas para poder hablar de ninguna de las que importaban. Pero al menos eran cartas, al menos era un hilo. Con mi papá no me escribía. Con mi papá nos mandábamos recados a través de mi mamá. Un código tácito de 2 personas que se habían dicho lo importante en voz alta en la sala de la casa a medianoche y no necesitaban agregar nada. Solo sé que cada carta que me mandaba mi mamá terminaba con la misma frase al final. Tu papá manda saludos y dice que estás haciendo bien. Eso me alcanzaba. Con eso vivía. Fue en la oficina de la distribuidora donde conocí a Marcos. Marcos Velázquez era el contador de la empresa. Un hombre de 31 años cuando lo conocí. Oriundo de Morelia, con bigote y sin brillantina. Que llegaba todos los días con el mismo portafolios de cuero gastado y que tenía la costumbre de pasar por el escritorio donde yo trabajaba para dejar las facturas con una puntualidad que tardé meses en entender que no era del todo contable. Era un hombre tranquilo, de esos que hablan poco y escuchan mucho, que hacían preguntas con una sinceridad que yo al principio desconfiaba, porque en mi experiencia los hombres no hacían preguntas para escuchar las respuestas, sino para parecer que escuchaban. Marcos era diferente, o yo tardé mucho en convencerme de que era diferente, que es lo mismo. La primera vez que me invitó a comer fue en diciembre de 1974, más de 3 años después de mi llegada a la ciudad. Me invitó a un restaurante de comida corrida que quedaba a una cuadra de la oficina, en ese tono de quien plantea algo sin presionar. Y yo le dije que sí con una naturalidad que fue completamente falsa, porque por dentro tenía el corazón golpeando a una velocidad que no guardaba proporción con la situación. Comimos arroz y milanesa y flan de cajeta, y hablamos de cosas de la oficina y de la familia de cada quien, y de la ciudad, y de ninguna de las cosas que importaban. Y al final él pagó la cuenta y me dijo que había sido muy agradable, sin dramatismo, sin frases que prometieran más de lo que eran. Y eso fue todo. Salimos a comer 12 veces antes de que Marcos me tomara la mano en un parque de la colonia Guerrero, un domingo por la tarde. 12 veces que yo fui contando, no porque estuviera planeando nada, sino porque cada una era una prueba pequeña y concreta de que este hombre era consistente, que era el mismo el martes que el sábado, que no tenía una voz para cuando había testigos y otra para cuando no los había. Esas 12 comidas fueron mi manera de aprender a confiar de nuevo, que es uno de los aprendizajes más lentos y más agotadores que existen, el tipo de aprendizaje que nadie más puede hacer por uno. Cuando me tomó la mano en el parque no dije nada. Me quedé quieta un momento sintiendo ese contacto, ese peso específico de la mano de alguien que te elige y te lo está diciendo con el cuerpo, sin que la boca haya dicho todavía ninguna palabra. Y luego hice algo que en ese momento me sorprendió a mí misma. Le dije que necesitaba contarle algo antes de que siguiéramos, que había algo en mi historia que él tenía que saber, porque si no lo sabía y después lo descubría, sería peor para los dos. Me preguntó si quería caminar mientras le contaba o si prefería quedarme sentada. Le dije que prefería caminar. Caminamos por ese parque durante más de 1 hora. Yo hablé, despacio al principio y luego de corrido, de una manera que no había podido hablar ni siquiera con las mujeres del grupo de la colonia Doctores, porque contárselo a Marcos tenía una apuesta diferente y por eso tenía un peso diferente. Le conté el pueblo, le conté el noviazgo supervisado, le conté la noche de bodas, le conté al niño que había gritado en la reja.
No le conté todo con todas las palabras porque había cosas para las que todavía no tenía todas las palabras, pero le conté suficiente. Le conté lo que era esencial. Marcos caminó y escuchó, y no interrumpió. Cuando yo terminé de hablar, él siguió caminando un momento más en silencio. Ese silencio de quien está procesando algo con el cuidado que merece. Y entonces dijo, sin dramatismo y sin exageración, y sin ninguna de las frases compasivas que habría sido fácil decir: Rosario, lo que me estás contando me importa. Y tú me importas. Y no tengo ninguna prisa. Me casé con Marcos Velázquez en 1977, en el Registro Civil de la Ciudad de México, con Leonor de testigo y con el contador de otra oficina, que Marcos conocía de otro lado, sin iglesia, sin vestido blanco, sin banda, con un almuerzo en un restaurante de la colonia Nápoles, donde comimos camarones a la diabla y bebimos una botella de vino español que le pareció cara a Leonor y que a nosotros nos pareció exactamente adecuada para la ocasión. Mi papá y mi mamá no vinieron porque el viaje era largo y caro y la edad ya no les permitía las jornadas de autobús de madrugada. Pero mi papá me mandó con mi hermana Consuelo, que sí pudo venir, una carta que guardé durante años en el mismo sobre original, hasta que el papel empezó a deshacerse y tuve que copiarlo a mano para no perderlo. En esa carta, que tenía exactamente 12 líneas escritas con la letra apretada de mi papá, que nunca había aprendido a darle espacio a las letras, me decía que estaba orgulloso, que yo había hecho lo que era difícil y lo había hecho bien, que Marcos le parecía buen hombre por cómo me hablaba y cómo me miraba cuando pensaba que nadie lo estaba viendo, y que lo que había pasado hacía años ya era agua debajo del puente, y que la vida que empezaba ahora era la mía, y nada ni nadie tenía derecho a quitármela. Guardé esa carta. La guardo todavía. Con Marcos tuve 3 hijos. Aurelio, que le pusimos así por mi papá, en 1979. Carmela, en 1981. Y el más chico, Rafael, en 1984. Años de pañales y de trabajo y de la doble jornada que ningún manual te prepara, aunque ya lo sepas de antemano. Esa jornada de la mujer que trabaja afuera y adentro, y que en la noche cuenta el dinero que alcanza y el que no alcanza, y hace los cálculos del mes siguiente sin que nadie le agradezca que los haga. Con Marcos las cosas fueron más igualitarias que con la mayoría de los matrimonios que yo conocía, pero igualitarias dentro de lo que ese tiempo y ese mundo permitían, que tampoco era tanto. Él lavaba platos y él bañaba a los niños, y a veces cocinaba los fines de semana. Y eso en los años 80 en México era suficiente para que las vecinas me dijeran qué suerte tienes con ese hombre. Y yo pensaba, sin decirlo, que el suelo estaba tan bajo que apenas levantarlo un poco se veía como mucho. Pero quererlo era fácil, y en el querer estaba lo más importante, que es la consistencia. Marcos fue el mismo hombre el año que nos casamos que el año en que se murió, que fue 2019, de un cáncer de páncreas que no dio tiempo de nada. Fue el mismo hombre cuando teníamos dinero y cuando no lo teníamos, cuando los hijos eran chicos y cuando se fueron, cuando yo estaba de buenas y cuando estaba insoportable. Hay personas que son lo mismo en todos los cuartos y con todas las personas. Esas son las personas en quienes se puede confiar de verdad. Eso lo sé ahora con la claridad que da el tiempo. En aquella época solo lo sentía, que es también una forma válida de saberlo. Mi papá murió en 1993, de un infarto en la ferretería, un martes por la tarde. Me llamaron por teléfono, que ya teníamos en casa para entonces, y recuerdo haber escuchado la voz de mi hermano Rodolfo diciéndome que papá se había ido y haber necesitado sentarme en el piso, porque las piernas no me sostuvieron. Bajé al pueblo en el primer autobús que pude tomar. Llegué al velorio cuando ya era de madrugada, y lo que encontré no fue solo la pena de perder a mi papá, sino la pena adicional de haber vivido lejos, de haberme perdido los últimos años de él, esa pena específica del hijo o la hija que se fue, y que en cada visita nota que el tiempo está haciendo cosas que no va a poder deshacer. Mi mamá estaba sentada junto al féretro con una quietud que no era resignación, sino algo más hondo, ese estado de las personas que han construido toda su vida alrededor de otra persona y de repente se encuentran frente al vacío que queda. Le tomé la mano. No dije nada.
A veces el amor de las hijas que tampoco saben cómo decirlo cabe entero en tomarle la mano a la madre en la noche de un velorio. Mi mamá murió 5 años después, en 1998, en la misma cama donde había dormido toda su vida adulta, con mis hermanas a los lados, y yo llegando apenas cuando ya casi no había tiempo. Alcancé a estar ahí lo suficiente para que me reconociera. Me tomó la mano con una fuerza que no esperaba de una mujer tan disminuida por la enfermedad, y me dijo algo que no pude escuchar bien porque su voz ya era muy pequeña. Le pedí que lo repitiera, y lo que dijo, con toda la voz que le quedaba, fue: «Hiciste bien en salir corriendo». Tardé años en entender el peso completo de esas 5 palabras, lo que significaba que mi mamá, la mujer que la noche de la boda me había dicho que aguantara y rezara, la mujer que después de que regresé en camisón había preguntado qué iba a decir la gente, la mujer que había pasado toda su vida acomodándose a un mundo que no había elegido, hubiera llegado al final de su vida sabiendo, con la claridad de las personas que ya no necesitan protegerse de nada, que yo había hecho bien, que había tomado la decisión correcta, que ese escape descalzo a medianoche había sido la decisión más importante y más valiente de mi vida, y que ella lo sabía, aunque le hubiera tomado décadas poder decirlo. Lloré a mi mamá con un llanto que tenía muchas capas. Con una de esas capas la lloré también a ella, a la muchacha que había sido antes de ser mi mamá, a la mujer que se había casado con mi papá sin que nadie le preguntara si quería, que había pasado su vida sirviendo café y haciendo insinuaciones con filo de cuchillo, porque eran las únicas herramientas que tenía para existir en el espacio que le habían dejado. La lloré con la rabia justa y el amor mezclados, que es la única manera honesta de llorar a las madres que no pudieron ser lo que habrían querido ser. Los hijos crecieron. Aurelio se fue a Guadalajara a trabajar en una empresa de logística. Carmela estudió enfermería y vive en la misma ciudad, cerca de mí, y es la que me llama todos los días a las 8 de la mañana para saber si ya desayuné, cosa que encuentro a la vez conmovedora e irritante. Rafael, el más chico, el que más se parece a Marcos en la manera de escuchar, estudió Derecho y trabaja en una organización que defiende los derechos de las mujeres en situaciones de violencia doméstica, cosa que cuando me lo dijo la primera vez, tuve que ir al baño para que no me viera llorar, porque no quería que pensara que lloraba por él, cuando en realidad lloraba por todo lo que ese trabajo representaba, por todo el camino que había entre la muchacha descalza en el adoquín y el hijo que había criado, que ahora usaba las herramientas legales que a ella no habían existido. A Rafael le conté mi historia cuando tenía 28 años y ya llevaba 2 años trabajando en esa organización. Se lo conté una tarde que estábamos solos en la cocina de mi casa, esperando que hirviera el agua del café, con esa intimidad peculiar de las conversaciones de cocina que suceden casi sin que uno las planee. Le conté lo esencial con las palabras que para entonces ya tenía, las palabras que había aprendido en el grupo de la colonia Doctores, y en los libros y en los años, y en las conversaciones con mujeres que sabían nombrar las cosas. Rafael me escuchó sin interrumpir, igual que su papá había escuchado en el Parque de la Guerrero 30 años antes, y cuando terminé de hablar se quedó quieto un momento, y luego dijo, con esa voz suya que ya tenía el mismo timbre de Marcos, aunque él no se diera cuenta: «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?». Le dije que sí. Me preguntó, el niño que gritó: «¿Alguna vez supiste que fue de él?». Nunca había hablado de Beto en voz alta con nadie de mi familia. Era una de esas partes de la historia que yo guardaba para mí, no por vergüenza, sino porque pertenecía a un lugar muy interior, a esa zona de la experiencia que uno no comparte, no porque sea demasiado dolorosa, sino porque es demasiado propia. Pero cuando Rafael me lo preguntó, esa tarde de cocina con el agua empezando a hervir, me di cuenta de que la pregunta llevaba décadas esperando ser hecha y que yo llevaba décadas sin saber que la esperaba. Le dije que no, que nunca había sabido nada de él después de esa noche, que había tratado de no pensar demasiado en lo que le habría pasado cuando Gilberto regresó a la casa después de que yo salí por la reja, porque pensar en eso con demasiado detalle era un camino oscuro al que no quería entrar sola, que lo había cargado como una deuda sin forma de pagar, como esas deudas que uno sabe que no puede saldar, pero tampoco puede olvidar. Rafael me miró con esa mirada de abogado que a veces aplicaba a conversaciones
que no tenían nada de legal, y me dijo: ¿quieres que lo busquemos? Le dije que Beto tendría ya más de 50 años, que habían pasado más de 4 décadas, que en ese tiempo podía haber pasado cualquier cosa, que podía estar en cualquier parte, que podía no querer que lo encontraran o que no querer nada de lo que yo pudiera traerle, que era incluso posible que ni se acordara de esa noche, de la misma manera en que yo me acordaba. Rafael dijo: o puede querer exactamente lo contrario. No sabemos hasta que buscamos. Tardé 3 semanas en decirle que sí. 3 semanas en las que pensé en Beto todas las noches antes de dormir, con una intensidad que no había tenido en años. O quizás sí la había tenido, pero había aprendido a acomodarla en un rincón del sueño donde no me interrumpiera la vigilia. Pensé en el niño de ojos grandes y seriedad de adulto que me había mirado en la fiesta de bodas. Pensé en sus pies descalzos en el piso de cemento cuando se levantó de la cama. Pensé en esa voz de niño gritando auxilio en la reja de la calle a las 11 de la noche. Y en lo que le habría costado gritar. Y en lo que le habría costado todo lo que vino después. Le dije que sí. Rafael tardó 2 meses. Tenía recursos que yo no había tenido. Contactos, maneras de buscar en registros que para mí habrían sido invisibles. Y un sábado por la mañana llegó a mi casa con una expresión que yo le reconocía de cuando era chico. Y había encontrado algo que sabía que me iba a importar. Esa mezcla de emoción contenida y cuidado, como quien trae algo frágil en las manos. Se llamaba Alberto Mendoza Ruiz. Beto, 53 años, vivía en Querétaro. Era maestro de primaria, igual que Ernesto Salinas. Pensé con esa ironía sorda que a veces tiene la vida. Y llevaba 25 años dando clases en la misma escuela, en un barrio del centro de la ciudad. Estaba casado. Tenía 2 hijas. Era abuelo de una niña de 3 años, que en la foto que Rafael había encontrado en algún lugar de internet, miraba a la cámara con una seriedad que me hizo sentir que el círculo giraba de maneras que no terminaba de entender. Rafael me preguntó si quería que él hiciera el primer contacto, o si prefería que lo hiciera yo. Le dije que yo. Escribí la carta 4 veces antes de quedar conforme con alguna versión. Las primeras 3 las arrugué y las tiré porque sonaban a disculpa o a melodrama o a ambas cosas al mismo tiempo. Y lo que yo quería decir no era ninguna de las dos. Lo que quería decir era más simple y más difícil que eso. En la 4ª versión, que era la más corta de las 4, le decía quién era. Le decía que lo había buscado durante mucho tiempo sin saber su nombre completo y que ahora que lo sabía, necesitaba escribirle, aunque no supiera si esta carta era bienvenida o no. Le decía que la deuda que le debía era de las que no se pagan con dinero ni con palabras, pero que había cargado esa deuda con cuidado todos estos años y que quería que él lo supiera. Y le decía que si algún día, si quería, si en algún momento tenía curiosidad de saber qué había sido de la señora del camisón blanco, que había salido corriendo por la reja de su casa en la noche de septiembre de 1971, yo estaba aquí y me encontraría en la misma dirección. Le mandé la carta por correo certificado un martes de marzo de 2015, 44 años después de esa noche. Esperé. Pasaron 2 semanas, pasaron 3. Empecé a convencerme de que quizás no respondería, que quizás la carta le había llegado pero había decidido dejarla pasar, que quizás había cosas de esa época de su vida que no quería reabrir. Lo entendía, lo habría entendido, y me estaba haciendo a la idea de esa respuesta en silencio, cuando un jueves de tarde sonó el teléfono de mi casa y era mi hija Carmela diciendo: «Mamá, aquí hay un señor que dice que viene de Querétaro y que quiere hablar contigo, y tiene cara de que sabe algo importante». Beto había manejado 4 horas desde Querétaro sin avisar, sin llamar, con la carta en el bolsillo de la chamarra, y había preguntado en la dirección que yo le había dado. Era un hombre de 53 años con el cabello gris en las sienes y los mismos ojos grandes de la foto, los mismos ojos de seriedad que yo había visto en el niño de la fiesta de bodas, parado en la puerta de la casa de mi hija porque esa era la dirección que yo le había mandado, con las manos metidas en las bolsas y una expresión que no era exactamente nerviosismo, pero sí algo cercano al nerviosismo de quien ha manejado 4 horas para llegar a un lugar y en el último momento no sabe si estuvo bien hacer el camino. Carmela me lo pasó por el teléfono
Y lo primero que dijo Beto, antes de que yo pudiera decir nada, antes de ningún saludo formal o preámbulo, fue una sola frase con una voz que tenía el eco de esa noche de septiembre, aunque por supuesto ya no era la voz de un niño. Señora Rosario, yo también lo busqué a usted. Muchos años. No supe cómo encontrarla. No pude decir nada por un momento que debió de parecerle muy largo, desde el otro lado del teléfono. Le dije que esperara, que yo iba para allá, que no se fuera, y le pedí a Carmela que lo hiciera pasar y le diera café, y que no lo asustara con preguntas porque mi hija tiene esa costumbre de los enfermeros de preguntar todo, con una eficiencia que en los hospitales es virtud y en las salas de estar puede ser abrumadora. Llegué a casa de Carmela en 20 minutos que se me hicieron una hora. Encontré a Beto sentado en el sofá de la sala con una taza de café en las manos, mirando una foto de los nietos que Carmela tiene en el mueble de la televisión. Y cuando entré, se paró de un salto como si lo hubiera sorprendido haciendo algo que no debía. Nos miramos. Durante un segundo que era todos los años, entre esa noche y esta tarde, nos miramos. Le dije, ya no tienes que pararte cuando entro yo. Se rió. Una risa corta y genuina que relajó algo en el aire que hasta ese momento estaba tenso. Hablamos 3 horas. Le pregunté lo que había necesitado preguntarle desde que tenía 17 años. Y él me preguntó lo que había necesitado preguntarme desde que tenía 8. Me contó que esa noche, cuando su papá entró a la casa furioso, le había pegado con el cinturón y lo había mandado a su cuarto sin cenar. Me lo contó sin dramatismo, como quien cuenta un hecho, como quien lleva mucho tiempo habiendo procesado ese hecho y ya lo puede sostener con las manos sin que queme. Me contó que al día siguiente, cuando en el pueblo se supo que la novia había salido corriendo, había escuchado a su papá hablar con sus abuelos en la sala y había entendido que la señora del camisón no iba a regresar y que lo que había sentido no era exactamente alivio, pero sí algo que de niño no había sabido nombrar y que después, ya de adulto, había aprendido a llamar de la manera correcta. Me contó que su mamá había salido del pueblo también, que había regresado 2 años después de que él naciera, porque ya no había podido quedarse, que él la había encontrado cuando tenía 16 años y que tenían relación desde entonces, que ella también había salido corriendo, dijo, pero sin nadie que gritara por ella. Le pregunté si había sido maestro por alguna razón específica. Me miró con esa mirada que tienen los hombres que piensan antes de responder y me dijo que sí, que había crecido queriendo ser la clase de persona que entiende cuando los niños están bien y cuando no lo están, que lo que más le importaba de su trabajo no era enseñar a sumar ni a leer, aunque eso también le importaba, sino saber cuándo un niño llegaba al salón con algo que no tenía que cargar solo, que eso lo había aprendido siendo niño, que eso lo había aprendido en esa noche. Ahí sí lloré. No de la manera en que uno llora por pena, sino de la manera en que uno llora cuando algo que ha estado roto durante mucho tiempo encuentra, de la manera más inesperada y más tardía, la pieza que le faltaba. Beto me vio llorar y no dijo nada, que es exactamente lo correcto que se puede hacer cuando alguien llora de esa manera. Solo esperó, con su taza de café ya fría en las manos, con esa paciencia de maestro que ha aprendido que las cosas importantes necesitan su propio tiempo para completarse. Cuando me calmé le dije lo que había necesitado decirle desde que tenía 17 años. Le dije, gracias. Le dije que lo que había hecho esa noche era lo más valiente que yo había visto hacer a nadie en toda mi vida y que lo había hecho con 8 años y descalzo y sabiendo que lo iban a castigar. Le dije que esa deuda la había cargado con cuidado todos estos años, porque era un peso que merecía cuidado. No porque me aplastara, sino porque me recordaba que había gente buena en el mundo, en los momentos más oscuros, que esa gente a veces tiene 8 años y voz de niño, y que eso tenía que honrarse. Beto me escuchó con los ojos muy quietos, y después dijo algo que no esperaba. Me dijo que él también había cargado algo todos estos años, que no era deuda, sino pregunta. ¿Qué había pasado con la señora del camisón? Si había podido salir adelante, si había tenido una vida buena, y que durante muchos años había vivido sin saber la respuesta, y que eso también pesaba, a su manera, porque cuando uno actúa en el momento correcto y no sabe las consecuencias de su acto, queda suspendido en una incertidumbre que nunca termina del todo. Me dijo, ¿entonces tuvo una vida buena?
Le dije que sí. Le dije que había tenido una vida muy buena. Le dije que había tenido un hombre que la había querido con constancia y sin estridencia, que había tenido 3 hijos que le habían dado nietos que la llamaban Abuela Charo, aunque el apodo nunca le había gustado del todo, que había trabajado y estudiado y encontrado el idioma necesario para nombrar las cosas que le habían pasado, que había hecho amigas que la habían enseñado más de lo que ninguna escuela podría haber enseñado, que había cargado cosas difíciles, pero que las había cargado de pie. Le dije todo eso, y era verdad, era toda la verdad. Beto asintió con la cabeza muy despacio, como quien recibe algo que llevaba mucho tiempo esperando recibir, y me dijo: «Bien, me alegra mucho saberlo». Y en esas 5 palabras, que eran el espejo exacto de las 5 palabras de mi mamá en su última noche, que eran el eco de la carta de mi papá en sobre que se estaba deshaciendo, que eran la continuación de todo lo que había empezado en una reja abierta en septiembre de 1971, estaba todo lo que necesitaba estar. Eso pasó hace 11 años. Beto y yo seguimos en contacto. Nos llamamos por teléfono cada mes o cada 2 meses. Esas conversaciones largas y tranquilas de personas que ya han dicho lo importante y ahora pueden hablar de cualquier cosa. De sus nietos y los míos, del trabajo, del clima de Querétaro, que según él es mucho más amable que el de la ciudad, de los libros que estamos leyendo. El año pasado fui a Querétaro a conocer a su familia y él vino a la ciudad en diciembre con su esposa y sus hijas y su nieta. Y mi hija Carmela hizo una comida que duró hasta las 6 de la tarde y en algún momento de esa tarde, mirando la mesa llena de gente que no se habría conocido, si esa noche de septiembre hubiera terminado de otra manera, pensé que la vida tiene formas de completarse que ninguno habría podido imaginar desde adentro. Nunca hablé de Gilberto en esa reunión. No porque lo esté borrando de la historia, que no se puede borrar lo que pasó, sino porque su lugar en esta historia es el que es y no necesita más espacio del que ya ocupa. Sé que murió en 2008. Me lo dijo Consuelo en una de esas llamadas de sobremesa donde la gente cuenta cosas sin darse cuenta de que está contando algo importante. No sentí nada en particular cuando lo supe. O más exactamente, sentí lo que siente una persona cuando escucha que alguien a quien nunca perdonó, pero de quien también aprendió a desprenderse, ya no está. Que es una sensación que no tiene nombre propio en ningún idioma que yo conozca. Lo que sí tengo, lo que siempre he tenido desde esa noche del autobús de segunda clase, que salió de madrugada de San Cristóbal de los Álamos, es la imagen del pueblo haciéndose pequeño en el espejo de la ventana. Esa imagen me acompañó mucho tiempo como símbolo de la huida, de la pérdida, de todo lo que había dejado atrás, pero con los años fue cambiando de significado sin que yo lo decidiera. La manera en que cambian de significado las cosas que uno carga mucho tiempo. Dejó de ser la imagen de lo que se perdía y se convirtió en la imagen del movimiento mismo, de que era posible moverse, de que el camino existía, aunque nadie te lo hubiera mostrado, de que a veces la única brújula disponible es ese instinto antiguo que dice que hay que alejarse del daño, aunque no se sepa todavía hacia dónde, que el hacia dónde llega después, que el hacia dónde se construye. Eso es lo que quería decir cuando me senté frente a esta cámara, con las manos que me tiemblan, que hubo una noche, que hubo un niño, que hubo una reja, que hubo una calle de adoquín y pies descalzos y el sonido de la llave girando al revés, y que del otro lado de esa reja había una vida entera esperando ser vivida.